Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de julio 2025. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y es un gusto que nos acompañen el día de hoy para dar inicio a este webinar que seguramente va a ser de mucho interés para todos nosotros, los que están asistiendo el día de hoy. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en forma virtual, aquí de forma sincrónica, y también para los que van a ver la grabación más adelante. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, vamos a platicar un poco antes de comenzar del tema del día de hoy, para que todos podamos hacer una introducción. Pues como saben, el tema de inteligencia artificial en estos últimos años ha tomado, mucho auge, y es un tema que creo que nos compete a todos. Cada vez lo vemos más frecuente en nuestra práctica diaria, en nuestras empresas, ya sea en un hospital, en una empresa del área de la salud, en algún sector público del sector salud. Entonces, es un tema que nos compete a todos y es importante conocer un poco de ello y también ponerlo en práctica, ahora sí, en nuestra práctica diaria. Entonces, para ello, pues vamos a platicar un poco acerca del tema de hoy. Para ello me gustaría presentarles al ingeniero Douglas Vázquez, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Douglas? Bienvenido. ¿Qué tal, equipo? Un placer estar aquí con ustedes acompañándonos en este webinar y bueno, enseñarles eh, o para que ustedes tengan un pequeño boca de lo que es la inteligencia artificial y cómo puedan utilizarlo en el sector salud. Y además de eso, bueno, también más allá de usarlo en el ámbito laboral, también en el ámbito personal, en su día a día. ¿Ok? Claro, bienvenido. Entonces, pues sin más, Douglas, si gustas, puedes compartir pantalla y comenzar con tu ponencia. Excelente. Un segundo para compartirlo, Adriana. Claro, para todos aquellos que están aquí con nosotros, si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirlo en el chat o levantar su mano virtual para hacer la pregunta y bueno, que Douglas pueda responderla más adelante. Perfecto. Coméntenme si aquí lo pueden ver. Sí, ya se puede ver. Vale, perfecto. Bueno, primero que nada, nuevamente me presento, soy Douglas Vázquez, soy consultor de la consultoría número uno en Latinoamérica y en Venezuela. Somos Intesia, ¿verdad? Ya va, déjenme ver si puedo quitar esto. Aquí, perfecto. Vale. Hablándole un poquito de Intesia, bueno, más que todo somos una consultoría, ¿verdad? Prestamos varios servicios directamente a empresas. eh, ya sean ingenieros, doctores, licenciados, entre otras áreas e instituciones. También hacemos varias presentaciones, tanto como consultoría, talleres, cursos. También tenemos fundaciones, entre otras cosas. Y bueno, ese es más que todo para que nos conozcan un poco, ¿ok? Hemos trabajado, bueno, estos son bancos en Venezuela, bancos, farmacias, empresas Polar, Ridery, que es, por así decirlo, como un Uber aquí en Venezuela, ¿ok? Y varios institutos como el IESA, que es para hacer doctorados, licenciaturas. Hemos trabajado también con varias instituciones, la Universidad Metropolitana de Venezuela, la Universidad, la UCAP, la Universidad Andrés Bello y también con la selección Vinotinto, ¿ok? Hemos prestado varios servicios para esas entidades, entre tanto consultorías, talleres, cursos, entre otras cosas, ¿ok? Aquí pueden ver nuestros programas, nuestra forma de trabajo. Tenemos los programas, como les comento, con el IESA, que es un instituto para graduados para sacar su licenciatura, su doctorado. La UCAP, que es una reconocida universidad en Venezuela. También tenemos talleres con Empresas Polar, Banco de Venezuela, que es uno de los bancos más grandes acá de Venezuela. Tenemos también el nivel de consultoría, como les comenté, la selección venezolana de fútbol, hoteles reconocidos como el Eurobuilding y Ridery, que es como un Uber acá en Venezuela, ¿ok? Tenemos una fundación también que eran para las personas con bajos recursos, ¿ok? Tengan un abreboca de lo que es la inteligencia artificial y puedan conocer esta materia, esta área, porque bueno, sabemos que como va a ser el futuro, también es parte del presente. Entonces estamos, por así decirlo, tratando de enseñar a la mayor cantidad de personas con esta información que nosotros poseemos, ¿ok? Tenemos los eventos, que es el INTESIA Tech Day,
creamos el evento más grande de inteligencia artificial acá en Venezuela y también pues, aquí en Latinoamérica. Pueden verlo acá, fue el 9 de noviembre del año pasado. También tenemos estipulado que este año sean dos fechas con más de 5.000, 6.000 personas que asistieron, ¿ok? Donde hubo bastantes empresas, donde se conocieron, bastante networking, entre otras cosas, ¿ok? Donde pueden conocer bastante sobre la inteligencia artificial. Y bueno, esto fue un poco de lo que fue ese día, imágenes para que los puedan visualizar de lo que fue el Tech Day, ¿ok? Bueno, ahora entrando un poco más en materia, ¿verdad? ¿Cómo pueden aprovechar la inteligencia artificial este 2025? ¿Vale? ¿Cómo pueden aprovecharla? Bueno, hay dos maneras de aprovecharla, que la primera es con la inteligencia artificial generativa. Un abreboca de lo que es la inteligencia artificial generativa es que es la inteligencia artificial, como dice su nombre, la que puede generar contenido, crear contenido de cero. ¿Ok? Cuando hablamos de crear contenido, ya sea imágenes, preguntas, test, información creada siempre con un patrón que nosotros le estemos dando o una información que nosotros le estemos suministrando, ¿ok? Vale, entendiendo esto, las características más básicas de la inteligencia artificial generativa es crear, innovar, así tú les des un contenido ya creado, ella crea algo de ese contenido, ya que sea información nueva, siempre y cuando se la pidamos de la mejor manera, ¿ok? También en base a eso está la IA, la inteligencia artificial operativa. ¿Qué es la inteligencia artificial operativa? Es un poco más, como dice su nombre, operativa, va de la mano también con la generativa, pero es más operacional, ¿ok? ¿Qué hace la inteligencia artificial operativa? Ella te puede gestionar una base de datos, te puede crear correos electrónicos automáticos, siempre y cuando dándole una instrucción, ¿vale? También puede crear imágenes, que esas imágenes se envíen directamente, todo automatizado, crear bases de datos un poco más. Un ejemplo básico, tienen una base de datos, quieren extraer esa base de datos, lo hacen mucho más rápido con un proceso automático. Entonces, ¿qué quiere hacer esta inteligencia artificial operativa? Lo que hace es ahorrarte un trabajo de una hora, te lo puede ahorrar por alrededor de unos 10, 15 minutos, siempre y cuando le demos la información exacta. ¿Ok? Tengamos una base de datos un poco más creativa en ese sentido. Bueno, la opción uno, como les comenté, esto puede ser un poco más familiarizable para ustedes. Pueden verlos, estoy 100% seguro que lo han visto. De forma se lo voy a explicar, que son las herramientas principales para la IA generativa. ¿Ok? En este caso pueden ver el signo de ChatGPT, el logo de ChatGPT, Copilot, Gemini, Dixit y Cloud. ¿Ok? Les explico rápidamente cada uno, que es el logo, el logotipo de ChatGPT. Vamos a decir que es la pionera entre estas herramientas. La pionera es la madre de estas pioneras, que es creada por OpenAI. La empresa OpenAI es la primera herramienta de inteligencia artificial que se logró y sé que se ha ido desarrollando más y tiene muchas más cualidades, entre otras que han sido creadas en base a ChatGPT, ¿ok? Estoy seguro que lo han oído hablar, pero de igual forma, siempre recomendamos el uso de ChatGPT. Ahora bien, junto a ChatGPT, tenemos Gemini. Gemini puede decirse que es la rival directa de ChatGPT, sin embargo, está todavía en desarrollo. Pero lo bueno de Gemini es que, al igual que Copilot, que es de Microsoft, lo bueno de Gemini es que para nadie es un secreto que todos usamos Google. Hay otros que por preferencia pueden usar otro tipo de interfaz, otros correos, entre otras cosas, pero la mayor cantidad de personas está científicamente estudiado que la mayoría de las personas usan Google. Entonces, ¿qué hace Gemini? Gemini está conectada a todas las herramientas de Google, tanto Gmail, Google Calendar, Google Slide, los Docs de Google, Google Sheet, entre otras herramientas de Google. Entonces, esto le da un plus grandísimo a estas inteligencias artificiales, ¿ok? Está Copilot, que es la de Microsoft 365. Ella trabaja también de la mano con Outlook, con Excel, con Office.
todas esas herramientas de Microsoft 365. Van de la mano muchísimo para el ámbito laboral, les funciona bastante porque los que usan Excel van de la mano con Copilot, al igual que en Gemini, los que usan Google. Y sin embargo, no le quita nada de mérito a ChatGPT, ¿ok? Entendiendo aquí, también está DeepSeek. DeepSeek viene siendo la versión económica de ChatGPT. ¿En qué sentido? Es totalmente gratuita, no tienes que pagar absolutamente nada, no tiene versión Pro, solamente tiene una versión que la puedes usar totalmente gratis y sin limitaciones. ¿Qué pasa? Que de igual forma, aunque sea gratis, tiene sus limitaciones. Dixit todavía está en desarrollo. Es creada por los chinos y por más que sea, es la copia exacta de ChatGPT. Los chinos quisieron hacer un ChatGPT, pero con un poco más económico y le copiaron exactamente todo a OpenAI. Sin embargo, no lo han terminado de desarrollar. Sin embargo, DeepSeek de Dixit tiene la opción de que es muy, muy buena para uso interno, para local. O sea, no está conectado como tal a una nube, sino se usa de manera interna. ¿Ok? Y está Cloud, que básicamente es la inteligencia artificial de Amazon. ¿Ok? De todas estas, si tengo que poner un top 3 personal, un top 5 personal, de primero está ChatGPT, luego la comparte Gemini, en segundo lugar, Copilot, Dixit y de último Cloud. ¿Ok? Entendiendo esto, quiero saber si me siguen, tienen algún tipo de dudas hasta ahora, hasta el momento. Hasta el momento. Excelente, perfecto. De igual forma, si tienen algún tipo de dudas, no duden en interrumpirme y se las vamos aclarando sobre la marcha, ¿ok? Entendiendo esto, bueno, vamos a ver un poco la interfaz de ChatGPT. Aquí pueden ver los que ya estén familiarizados con ella, lo pueden conocer. De igual forma, ChatGPT tiene varios modelos. En este caso, pueden ver el modelo 4O. Este modelo 4 es para el día a día. ¿Ok? Como lo dice, ideal para la mayoría de las preguntas. ¿Ok? Tengo el ChatGPT 4 con tareas programadas, que es para hacer un seguimiento, de que ChatGPT les pedirle que haga un seguimiento para luego, para más tarde. ¿Ok? El 4.5 están en beta 2, versión beta, y es ideal para redactar y explorar varias ideas. Tengo el O1, que es el uso del razonamiento más avanzado, el O3 mini, que es de razonamiento también avanzado, pero al decir mini, es mucho más rápida, te da un razonamiento un poco menor de lo que tú podrías estar buscando, sin embargo, es mucho más rápido para ese razonamiento. Y el O3 Mini Hype, que es para programación y lógica, ¿ok? Teniendo esto, es el interfaz de ChatGPT. Luego vamos a verlo en vivo, sin embargo, esta es la interfaz con las pantallas. Las características de ChatGPT, bueno, se necesita VPN para acá Venezuela. En México no hay necesidad de usar VPN. Acá en Venezuela tenemos que usarlo obligatoriamente. Lee hasta 10 documentos en simultáneo. Le puedes colocar información tanto PDFs, Words, documentos. Puedes colocarle Excel y en base a eso hacerle una pregunta y te los escanea o te los analiza, mejor dicho. Lee hasta 10 documentos en simultáneo, no les puedes colocar más de 10. Permite crear asistentes, esto lo vamos a ver más adelante, asistentes GPTs, ¿ok? Tiene una información hasta mediados de 2024, pero se puede conectar hasta Internet. ¿Qué quiere decir con esto? Que ChatGPT tiene una información netamente de lo que sería su base de datos, se va alimentando cada 8 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que tiene ChatGPT de él personalmente que se ha él alimentado está limitada. Sin embargo, él puede conectarse hasta Internet. Todo lo que esté en Internet que no haya estado en su base de datos lo puede conectar ChatGPT. No hay problemas de que, pero ¿será que puede tener mis datos bancarios, mi número telefónico o información personal de mi persona? Si tu información personal está en Internet, ya sea un blog, ya sea en Wikipedia, entre otras páginas web, ChatGPT tiene acceso a esa información. Sin embargo, lo que no esté allí, como datos bancarios, entre otras cosas, no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Y Douglas, bueno, que lee imagen, sí, dígame. tenemos una pregunta de Emilio Torres. Si gustas hacerla, Emilio.
Hola, Ok, muchas Emilio, gracias. Oye, sí, yo tengo dígame. una duda. Ahorita que estabas mostrando el chat GPT, yo tengo el Sí. O3 y como que a veces lo uso para hacer como documentos más extensos en Deep Research, pero no entendió bien la diferencia del O3 al 4. Del O3 al 4, ok. La diferencia realmente del O3 al 4 es el razonamiento de algunas respuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Uno le puede pedir la misma información a ChatGPT y aunque así tú le digas al 4, quiero que seas lo más profundo posible, quiero que seas lo más razonable, dándole la información que uno necesita, los ejemplos que uno quiere, siempre va a ser la mejor opción el modelo que está diseñado exactamente para eso. Te pongo un ejemplo, por lo menos el O3 Mini, que es excelente para programación y lógica. Si yo le pido el 4O, algo sobre lógica, puede que no sea tan certero, tan concreto en su respuesta, ni tan exacto, como lo sería el O3 Mini, ya que está especialmente diseñado para eso. ¿Ok? A eso me refiero con el rápido razonamiento, la diferencia del O3 Mini, que en cuanto a los razonamientos y crear ese tipo de documentos más elevados, si puedes hacer el ejemplo también de pedírselo al 4O y al O3 y notar tú mismo las diferencias entre ellos, porque lo hemos probado y en efecto, si hay una pequeña diferencia y dependiendo de lo que le pidamos, el modelo que está específicamente creado para eso, da una respuesta mucho más concreta. ¿Ok? Ok, ¿Alguna muchas otra pregunta, gracias. Emilio? Muchas Perfecto. gracias. Vale, continuando por acá. Esto es un tema importante, ¿ok? Esta es la estructura de un prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es la información que se le da a ChatGPT, ¿ok? ¿En qué sentido? Esto es totalmente toda la información que se le da a ChatGPT o a Gemini o a la inteligencia artificial para que nos dé la respuesta que realmente nosotros queremos. ¿En qué sentido? O sea, podemos usar no es lo mismo decirle a ChatGPT, mira, quiero que me des los datos de las noticias de esta mañana. Ok, noticias sobre qué. O sea, me estás dando las noticias sobre clima, noticias sobre política, noticias sobre salud o noticias sobre qué. Ok, entonces no es lo mismo darle una buena información o una buena estructura de un prompt o de información a ChatGPT para que nos dé realmente lo que nosotros queramos. Ok, en base a esto, les explico, por ejemplo, pueden ver la estructura, que es contexto, instrucción, datos de entrada, indicador de salida y los ejemplos. En este caso, el caso del contexto sería lo que nosotros realmente queremos. Contexto se refiere a la información de fondo o el entorno que ayuda a la inteligencia artificial a comprender la situación o el dominio en el que está operando. ¿Ok? Realmente, como dice la palabra, el contexto, qué es lo que quiero que me des. La instrucción, bueno, la tarea también específica o el comando que deseamos usar para que la inteligencia artificial lo realice. Los datos de entrada, bueno, la información que va a analizar. Los datos de entrada es la información específica que, bueno, necesitamos para que pueda procesar la inteligencia artificial o utilizar para cumplir la instrucción como tal. Los indicadores de salida es básicamente el formato donde lo queremos salir, donde lo podemos recibir, mejor dicho. Características deseadas de la respuesta o el resultado que nosotros esperamos de la respuesta de la inteligencia artificial. Y ejemplos, que es proporcionar ejemplos mm, para que, o sea, el proporcionar los ejemplos a la inteligencia artificial lo ayuda a comprender mucho mejor los matices de la instrucción que estamos pidiendo o de la salida deseada, especialmente más que todo en tareas muy complejas. Aquí vamos a ver unos ejemplos de prompt. De igual forma, esto es la Biblia para nosotros, esta es la base de, de un buen uso para la inteligencia artificial, porque como les comento, no es lo mismo pedirle a la IA, quiero que hagas esto. Ok, ¿quieres que haga qué? ¿Quieres que haga un documento? ¿Quieres que haga un resumen sobre qué? Bueno, quiero que hagas un resumen sobre la batalla, sobre una batalla. Ok, pero ¿la batalla de qué?
es algo emblemático, es una guerra, la Segunda Guerra Mundial, la primera. Es ese tipo de información que tenemos que dar de la inteligencia artificial para que esté totalmente estructurada y nos dé realmente la información que queramos. Porque no sé si hay alguien acá que haya usado la inteligencia artificial y le haya tenido que poner un contexto o un prompt y luego no les da como uno quiere. Y luego tiene que seguir la conversación pidiéndole, bueno, pero lo quería de esta manera. Le da otra información, baja y dice, ok, pero quiero que me lo des con ejemplos. Entonces haces una larga, pero muy larga o extensa conversación con ChatGPT y al final no estás logrando el resultado que quieres. ¿Qué pasa con esto? Que al estructurar bien un prompt en en un solo párrafo que le des, te va a dar totalmente el resultado deseado. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos de prompt. Ejemplo número uno. Esto es una base de datos, pero es más que todo para que vean el ejemplo de lo que la IA puede hacer por ustedes. Esto es una base de datos. Pueden ver las columnas del Excel. Dice fecha, sucursal, que son estados en Venezuela, productos, gasa, alcohol, o agua oxigenada, gel de ultrasonido, entre otras cosas. Cantidad, costo, costo total, precio unitario, ingreso total y beneficio. A esto le vamos a colocar este prompt. Se lo colocamos como un Excel, se lo subimos y le decimos, eres un analista de datos. O sea, le estás diciendo cómo actuar, o sea, cómo quieres que actúe como un analista de datos. Si fuera algo en el ámbito psicológico, eres un psicólogo. Si fuera alguna consulta por alguna diferente patología, eres un médico general. Ese tipo de información es buena decírselo a ChatGPT para que sepa cómo actuar. ¿Ok? Le das un rol, básicamente. Entonces, continuando, quiero que analices este Excel que contiene las ventas del negocio en diferentes sucursales. Así que primero analízalo para posteriormente hacer un reporte que contenga resumen general, 10 insights valiosos, estrategias para optimizar los costos y encontrar mayor rentabilidad. Analiza todo esto paso a paso y piensa dos veces antes de responder. Esto es un prompt bien creado, ¿ok? Como les digo, aquí les da una instrucción, ¿verdad? Aquí le da el contexto que quiero, o la instrucción también, el contexto e instrucción van de la mano. Quiero que analices este Excel. Lo que contiene el Excel contiene las ventas del negocio en diferentes sucursales y analízalo para posteriormente darme un reporte que contenga, este es el, el, eh, la salida. Como quiero que me lo des. Y el resumen general, los ejemplos. Resumen general, 10 insights valiosos, estrategias para optimizar los costos y encontrar mayor rentabilidad. Y esto es bueno decírselo, realiza todo paso a paso y piensa dos veces antes de responder. ¿Por qué es bueno decírselo? Porque hace que la inteligencia artificial lea dos veces o analice dos veces el archivo Excel o archivo PDF, Word, lo que uno maneje, ¿vale? Entonces, el resultado de esto, mi resumen general, el total de ventas por unidades, ingreso total, costo, beneficio, cantidad, producto, venta promedio, costo promedio y beneficio promedio por transacción. Todo esto estaba en las filas del Excel. Me resumen general, me dan los 10 insights más valiosos. Producto más vendido es gel para el ultrasonido. Producto más rentable es gel para el ultrasonido. La sucursal que mayor ingresos tiene es Barquisimeto, con mayor beneficio. Todos los insights valiosos que le pedí, me los está dando. Y la estrategia para optimizar costos y aumentar la rentabilidad. Entonces, a base de lo que le di, que aparte que analizó, me está dando consejos para este tipo de situaciones, ¿ok? Optimización de productos, reducir costos, aumentar precios de productos en baja rentabilidad, impulsar las ventas de productos con mayor margen de ganancia y entre otras cosas. Entonces, este es un ejemplo realmente que siempre colocamos, más que todo un ejemplo de front. Quiero que cada cosa que se lleven de acá tenga que ver con que lo transforme, porque ¿qué digo yo siempre en los talleres o cursos que hemos dado? Que yo les doy estas herramientas pero con la creatividad que tenemos cada uno, que es totalmente distinta, es donde vamos a fomentar el mejor uso de la inteligencia artificial. Porque quizás esto no sirva en un ámbito netamente del área de la salud, pero
es algo sumamente importante cómo lo podemos usar. Ahora, se pueden imaginar que en vez de un Excel con ventas de alcohol, puede ser un Excel si soy un doctor, por ejemplo, de pacientes que he atendido. Y en base a eso, hacer un resumen de mis mismos pacientes, de cuántas veces por semana o por mes o por año me han visitado, eh, qué patología le he diagnosticado, lo he atendido por estas razones, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de ejercicios, les digo, para esos tipos de casos. Le damos un ejercicio, pero con la creatividad que tenemos todos, que cada uno es distinto, podemos aplicarlo en nuestro ámbito de trabajo o nuestro día a día. Entonces, claro, hasta acá, ¿tiene algún tipo de dudas en cuanto a este ejercicio? Vale, todo perfecto. Entonces, continuamos con un ejemplo de prompt número 2. ¿Ok? Esto es más que todo para un área de recursos humanos. La misma cantidad, la misma metodología de el uso del prompt, ¿ok? Eres un reclutor de recursos humanos, tienes años de experiencia encontrando a las personas más cualificadas para que trabajen en el área de inteligencia artificial. Eres el mejor en eso. Actualmente debes reclutar entre 5 a 7 personas para que formen parte de un programa educativo gratuito sobre inteligencia artificial donde vamos a introducir herramientas de IA, prompt engineering, para posteriormente a uno de ellos darle un puesto de trabajo en la empresa, ¿ok? Entonces aquí lo mismo, te estamos dando un contexto, que eres un reclutor de recursos humanos, tienes años de experiencia, necesitamos que encuentres, actualmente debes reclutar 5 o 7 personas, le estamos dando la instrucción que tiene que hacer, los entradas y salidas, que es, estamos buscando personas que sean jóvenes entre 15 a 30 años, que hagan acá en Venezuela, sean estudiantes o no tengan trabajo, tengan algún acercamiento con tecnología y bueno, te iré anexando los CVs, los currículums, y tu trabajo será analizarlo a quienes son los más aptos para formar parte del programa. Que piensa dos veces antes de responder. Una vez entendida tu función, debes iniciar. Le subimos los archivos, 10 como les comenté, solo toma 10. Y el resultado, después de revisar cuidadosamente los CVs, he seleccionado 3 candidatos más aptos para el programa educativo gratuito de inteligencia artificial. Dice, número 1, Andrés Fornerino, la edad, ubicación, situación laboral y acercamiento a la tecnología. Rosaura Ponte, edad, ubicación, situación laboral, acercamiento a tecnología. Y Carlos Daniel Contreras Rondón. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que le pedí fue que me analizara todos los CVs que le subimos y que encontraran los mejores postulantes para mi empresa, que ya le dimos para qué está dirigida la empresa. Entonces, me da el más calificado, Andrés Fornerino, que lo pueden ver. Y este es un ejercicio que siempre lo mostramos porque actualmente Andrés Fornerino es por así decirlo, uno de los integrantes más valiosos que tenemos en la empresa actualmente. Y siempre mostramos este ejemplo como un ejemplo de éxito, un caso de éxito. ¿Ok? Entre otras cosas, le voy a mostrar un ejemplo número 3, ¿ok? Con un prompt que tengo anotado por acá. Realmente es un caso directamente con ChatGPT. Entonces, acá, vamos a copiar y pegar. Nos metemos en ChatGPT, Gemini, no, ChatGPT. Ok, ya que me salí de... Vale, ok. ¿Qué podemos colocar? Hola ChatGPT, necesito tu ayuda y en este momento te pido que asumas el rol de un psicólogo para poder orientarme. He estado sintiendo bastante estrés últimamente debido a una serie de cambios en mi vida personal y profesional y me está costando manejarlo. Me gustaría que me ayudases a entender cómo identificar mis principales fuentes de ansiedad, cómo puedo empezar a trabajar en ellas para mejorar mi bienestar. He notado que mis pensamientos a veces se desbordan y no logro encontrar mi equilibrio entre laboral y personal. Especificaciones, cómo quiero que me lo dé, cómo puedo cómo puedo gestionar mi estrés, qué ejercicios o prácticas me recomiendas. Me gustaría saber cómo establecer límites de manera saludable en mi vida laboral y personal y cómo puedo mejorar mi comunicación con las personas cercanas para reducir conflictos innecesarios. Agradezco mucho tu apoyo y tu orientación. Vale, lo enviamos. Ok. Hola Glenn, gracias por confiar en mí para hablar sobre tus inquietudes. Entiendo que el estrés que puedes estar llevando
especialmente cuando sientes que las distintas áreas de estudio te dan un consejo, ¿ok? Douglas, Buenísimo. disculpa que te Dígame. interrumpa. No se está viendo esta prompt que estás mostrando. Ah, no. Ok, perdón, pensé que se estaba viendo. Ya, déjenme verificar. Ok, ok, ya. ¿Ahora lo ven? No, perdón, seguimos viendo la pantalla donde dice ejemplo 3. De ejemplo. Ok, perfecto. Ya voy a verificar esto. Ok, acá, ahora sí lo pueden ver. No, todavía no. Todavía no. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto, perfecto. Gracias por comentármelo. Ahora bien, nuevamente les digo, hola ChatGPT, aquí pueden ver, necesito tu ayuda y en este momento te pido que asumas el rol de psicólogo para poder orientarme. He estado sintiendo bastante estrés últimamente debido a una serie de cambios en mi vida personal y profesional. Me está costando manejarlo, me gustaría que me ayudases a entender cómo identificar las principales fuentes de ansiedad y cómo puedo trabajar en ello. He notado que mis pensamientos a veces se desbordan y no logro encontrar un equilibrio en mi vida. Esto es lo mismo de la escritura del prompt. Te estoy dando eh, el rol que quiero que asuma, la instrucción que quiero que me dé, el contexto que es cómo me siento y los datos de salida, que es, bueno, he notado que más información, mientras más información le demos a la inteligencia artificial, mucho mejor va a ser para que nosotros tengamos una excelente respuesta. ¿Ok? Especificaciones como ejemplos, cómo puedo empezar a gestionar mi estrés, qué ejercicios o prácticas me recomiendas, me gustaría saber cómo puedo establecer límites, cómo puedo mejorar mi comunicación con las personas más cercanas a mí para reducir conflictos innecesarios. Me dice, la respuesta es, hola Glenn, gracias por confiar en mí para hablar sobre tus inquietudes. Entiendo que el estrés puede ser un desafío muy duro, especialmente cuando sientes que las distintas áreas de tu vida se mezclan, entre otras cosas. Y bueno, aquí me da todo lo que le pedí. Identificar y gestionar las fuentes de ansiedad, estrategias para gestionar el estrés, ejercicios para mejorar la salud emocional y mental, establecer límites saludables en el trabajo y en la vida personal, mejorar la comunicación con las personas cercanas y la conclusión. Realmente actuó como quería que actuara, me dio una información concreta, no tengo que pedirle más nada, simplemente me dio toda la información que yo realmente necesitaba. ¿Ok? Ojo, yo siempre que digo este tipo de ejemplos, siempre lo voy a ir de la mano, que netamente no podemos ver lo que está haciendo. Ok, estaba viendo el chat del grupo, perdón. Siempre doy el ejemplo de que la inteligencia artificial no va a suplantar a nadie. La inteligencia artificial, por más que uno la coloque, que actúe como un doctor, como un psicólogo, como un reclutador de recursos humanos, entre otras cosas, nunca va a ser eh, reemplazable lo que es una persona humana. ¿Ok? ¿Qué quiero darles a entender con esto? Que la inteligencia artificial viene para quedarse, sí, viene para ser el futuro también, pero no viene a quitar el trabajo a nadie. Viene más que todo a apoyar, a optimizar y fundamentalmente a hacer que tu trabajo valga mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto lo que va a hacer es optimizar tu trabajo, ayudarte automáticamente a ayudar a pacientes sin tener que hacer una previa cita, entre otras cosas, ¿ok? Hay algo que digo, quizás este ámbito no es el más correcto, pero en la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, sino que te va a quitar tu trabajo a alguien que sepa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a nivel empresarial te va a ser muchísimo más factible alguien que te pueda hacer un trabajo en 30 minutos, alguien que te pueda hacer un trabajo en 2 horas. Entonces, a eso siempre nosotros nos referimos cuando la inteligencia artificial está cambiando el mundo, porque sí, la está cambiando. Sin embargo, no le va a quitar el trabajo a absolutamente nadie. Entonces, quiero dar un ejemplo más, que es lo que le comenté para que puedan optimizar y poder hacer esto un poquito más personal. El área de los GPTs. ¿Qué es un GPT? Un GPT son como asistentes personales dentro de ChatGPT. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que yo le dé esta información. Un ejemplo, yo soy un psicólogo, ¿verdad? Entonces, yo le coloco esto a ChatGPT, me dio esto.
Perfecto. Pero quizás no es lo que yo como psicólogo le podría haber recomendado a la persona que me está colocando. Pero yo tengo un manual o tengo libros de los que yo me he basado, he aprendido, he estudiado, y eso se lo podemos subir a un GPT. Les voy a dar el apartado de GPTs acá, crear, para que lo puedan visualizar. ¿Ok? Básicamente un GPT es hablar con la inteligencia artificial, con ChatGPT, pero solamente con base a algo en específico. Por eso es que hablamos de personalizar un GPT. ¿Qué quiero decir con esto? A este GPT, por ejemplo, le podemos dar directrices, información, entre otro tipo de recomendaciones, forma de hablar, modismos, que si quiere que hablemos, que hablen coloquialmente, que hablen en un tono muy profesional. Esto lo creamos totalmente para facilitar nuestro trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el ámbito de la salud, ustedes tienen un paciente y en vez de que ellos les escriban por WhatsApp, ¿verdad? Ustedes pueden enviarle esto. Esto es un material de bastante valor. Evidentemente, no hablo desde la inexperiencia, ya que es su trabajo, no sé cómo lo manejen, pero es un tips que les puedo dar. Aquí, un GPT lo que van a hacer es colocarle un nombre, asistente. Ok, déjenme recargar, que me cerró la pantalla. Pero bueno, básicamente es darle información a ChatGPT para que realmente podamos hacer un GPT y no hables directamente con ChatGPT que abarca una gran cantidad de información y puede ser que no sea la que nosotros netamente queramos, sino que puede ser, eh, ok, como que se cerró ChatGPT y no me abre, pero bueno, básicamente es para que uno pueda adoptar, adiestrar o personalizar su GPT y en cuanto a eso, lo que vamos a hacer es agregarle nuestra información. Si nosotros tenemos manuales de información, si nosotros usamos libros, entre otras cosas, también lo podemos hacer. Le voy a mostrar el ejemplo con Gemini, ¿ok? Vamos a ver si pueden ver Gemini. ¿Ok? ¿Ven mi pantalla? ¿Correcto? Sí. Vale, perfecto. Voy a hacer con Gemini ya que se me cerró ChatGPT. Ok, perfecto. Gemini tiene un área, un apartado que es Gems, ¿ok? El área de las gemas. Vamos a buscarlo acá. Ok, nueva conversación, aquí está, Gems. Ok, descubrir Gems. Es lo mismo que los GPTs, solamente que desarrollado por Google. Aquí creamos un nuevo Gems. Nuevamente, como les indicaba, lo mismo que acá. Creamos un nombre, le damos una instrucción. En este caso, vamos a usar nuevamente ChatGPT, que ya lo abrió. Le ponemos un nombre, asistente médico. ¿Ok? Descripción. Podemos colocarle: este asistente médico está totalmente creado para ayudar con tus recomendaciones, con cosas básicas. Si de estas características que le estamos dando no presentas algo mucho más grave, por favor, comunicarte conmigo, el doctor especializado para el área, o con algún experto en el área. Entonces, ¿qué instrucciones le colocamos aquí? ¿Qué hace este GPT? ¿Cómo se comporta? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo se comporta? Necesitamos que sea un profesional, tenga un tono de voz profesional. ¿Qué hace este GPT? Este GPT está totalmente creado para ayudar a las personas con diagnósticos médicos para diferentes patologías, más que todo, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores musculares, entre otras cosas generales, y siempre debes comentar que si tienes algo más allá de eso o que no cumples con todo el diagnóstico de algo básico, necesariamente tienes que dirigirte al experto de manera directa. Indicadores de conversación, lo mismo, como ese tipo de preguntas que le podemos colocar al GPT. Y el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Cargar de todos los archivos que puedan colocar. Ella puede buscar información de Internet, tanto aquí tiene funciones, buscador de Internet, lienzo que pueda crear imágenes, aquí también crear imágenes, interpretar y análisis. Y aquí le podemos cargar archivos
En este momento no tengo ningún archivo para cargarles, pero le podemos colocar manuales de medicina, libros, entre otras cosas que ustedes lo vean conveniente. Se lo puede cargar y tienen un GPT especializado quizás para ayudar a alguien que necesita algo básico, sin tener, evidentemente no conozco mucho de su trabajo, de su área, pero si les llama a alguien, hay personas que son que se enferman muy rápido, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, se enferman demasiado, entonces, o están asustadas de que tienen una cabeza y piensan que es algo un poco más grave. Esto puede ayudarle a ustedes con su trabajo, que jamás los va a reemplazar, ¿verdad? Pero pueden ayudarlo a facilitar una conversación quizás banal para ustedes, porque saben que lo que tienen es un dolor de cabeza y quizás con una pastilla se le pueda quitar. Y las recomendaciones se las pueden dar directamente al ChatGPT y darle instrucciones de que, mira, si esta persona siempre, 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 recuérdale, si no funciona esto en 24 horas, comunícate con nosotros, comunícate conmigo, les dejas su número telefónico, entre otras cosas, ¿ok? ¿Tienen algún tipo de dudas en cuanto a este apartado? Vale, perfecto. Entonces, nada, comentándoles esto es una herramienta muy, muy importante, muy bien usada, siempre y cuando lo sepas hacer. Como les comenté, aquí yo les estoy dando ejemplos. Sin embargo, ustedes en su ámbito laboral lo pueden usar para el que ustedes deseen, ¿ok? Ese fue el ejemplo 3. Continuando con esto, ¿ven la pantalla de la presentación? Por favor, confírmenme. Sí. Sí, Excelente, excelente. Esto ya culminamos con la IA generativa. Como les dije, algo sumamente básico. Les recuerdo nuevamente que la IA generativa también genera imágenes de cero, ¿ok? Genera audios, clona voces, puede crear avatares, puede crear avatares que se muevan, pueden crear avatares que tengan una cierta función, que solamente estén parados, pueden crear avatares de ustedes, animados, podemos crear imágenes también de, un ejemplo, si ustedes hacen videos para YouTube, recomendaciones o cualquier tipo de tips para TikTok, que eso se está viendo actualmente. Supongan que en vez de grabarse con una pantalla, una cámara al lado y empezar a darse explicaciones, simplemente graban un audio, graban ustedes una sola vez y en base a ese video de inteligencia artificial pueden hacer mil y un videos que generados totalmente con IA generativa y le colocan su audio y va a salir el movimiento de sus labios, sus gesticulaciones, sus gestos, entre otras cosas, como si fueran ustedes que lo estuvieran grabando. Eso son muchísimas cosas que la inteligencia artificial puede hacer por ustedes. Bueno, como les decía, opción número 2 es la IA operativa. ¿Ok? La IA operativa es eh, mucho más, mejor dicho, un desafío un poco más compleja. Sin embargo, es bueno que lo conozcan y lo sepan, así no lo vayan a explicar del todo, del todo, del todo en su día a día mañana. La generativa la pueden aplicar hasta hoy mismo, luego de que terminemos este webinar, pero esta es algo más desarrollado y son partes de las cosas que nosotros como Intesia desarrollamos en la empresa, ¿ok? Usamos dos herramientas, aparte de esto, usamos más herramientas, pero son como las bases, N8N y Make, ¿ok? Y lo que hace la IA operativa, más que todo, la IA operativa, más que todo, se encarga de operar, de crear ese tipo de automatizaciones, ya sean ese tipo de conversaciones que uno tiene que no es con un humano, que netamente es con una máquina o con una inteligencia artificial que hace esto, que realmente es hecho más fácil, ¿verdad? Para uno como persona o alguien como un trabajador que si lo que vimos anteriormente te optimiza todo un trabajo, esto te lo optimiza el doble, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, la IA operativa, bueno, como la tradicional o de operaciones, más que todo es el uso de la IA para optimizar, en resumidas cuentas, optimizar, automatizar y mejorar la eficiencia de los procesos y operaciones ya existentes dentro de organizaciones o sistemas, o para personas, marcas personales, para personas netamente para su día a día, para su ámbito de trabajo. Y bueno, su enfoque está más que todo en toma de decisiones basadas en datos, predicciones y tareas repetitivas o la mejora de las mismas, ¿ok?
Tiene un gran análisis de predicción, automatiza cantidad de tareas, o sea, ya sea flujo de trabajo, tareas repetitivas, tanto lo más simple como enviar un correo electrónico, tanto lo más un poco más complejo como analizar una base de datos sin que uno mueva un formulario, sin que uno mueva nada. Simplemente una automatización ya creada. Pero bueno, más que todo es la reducción también la reducción de errores humanos, porque ya al automatizar estos errores y seguir algoritmos ya consistentes, la probabilidad de los errores disminuye. Sin embargo, bueno, ejemplos de esto, ya sean los chatbots de atención al cliente, no sé si han tenido esas conversaciones cuando van a pedir comida por WhatsApp o en Instagram y les contesta un bot automatizado, ya no es una persona quien contesta, sino netamente un bot. Eso hace que la atención al cliente sea muchísimo más, eh, eh, quizás no tan personal, porque todavía hay personas que quieren que les conteste un humano netamente, pero a nivel de empresa es mucho más óptimo, mucho más factible. Le das las opciones a la persona y él simplemente con escribirlo, la IA lo toma totalmente y toma tu pedido. Entre gestiones también de correo electrónico, sistemas que filtran, califican o priorizan correos electrónicos y los responden automáticamente. Entre otros análisis predictivos, como les indiqué, también en lo que vimos de recursos humanos, todo ese tipo de cosas lo hace la IA operativa, ¿vale? Entendiendo esto, les mostramos, esto está creado netamente por un compañero, mi compañero. eh, Él creó un asistente virtual netamente con IA, pero en Telegram, ¿ok? Aquí pueden ver, le pusimos Alfred como el mayordomo de Bruce Wayne, de Batman. Lo pueden ver, bueno, aquí le estamos diciendo, Alfred, por favor, crea una reunión para hoy a las 4 p.m. con Alejandro Moreno. El motivo, reunión intensa. ¿Qué le dice? La reunión con Alejandro Moreno ha sido programada con éxito, señor Graciani. A continuación, los detalles. Reunión programada, el título, la fecha, hora de inicio, duración, los asistentes y se lo envía directamente a su correo electrónico. Ya le envió la invitación de Google Calendar a Alejandro. El enlace de acceso, bueno, no se proporciona ningún enlace de acceso, no hay problema. Y bueno, acá pueden ver al mano derecha, reunión Intesia, 4 p.m., 5 p.m., lunes 4 de abril, 14 de abril, perdón, y los invitados Alejandro Moreno, @gmail.com. Esto lo hizo solamente al usar un mensajito de Telegram, ¿ok? Entonces, esto es la IA operativa en su totalidad. Es uno de los tipos de IA que nosotros manejamos y esto es uno de los miles de procesos que nosotros hemos realizado. Aquí el mismo Alfred crea un recordatorio para mañana de escribirle a Alejandro, porfa. Quiero escribirle a eso de las 10 a.m. o una notificación de 15.000 antes. Aquí, ¿qué ejemplo siempre damos? Es algo parecido como el anterior, pero pueden ver que está escribiendo con un tono mucho menos formal. Aquí le escribo si le estuviera mandando un mensaje a un amigo suyo de toda la vida. Crea un recordatorio para mañana de escribirles a Ale el diminutivo de por favor, porfa. Quiero escribirle a eso de las 10 a.m. Pongo una notificación de 15.000, o sea, ni siquiera escribo minutos completos antes. Y he creado el recordatorio, señor Graciani, a continuación los detalles. Recordatorio programado, título escribir a Alejandro, 15 de abril, hora 10 de la mañana, duración 1 hora, asistente, solo tú. Si necesitas algo más, por favor, házmelo saber. Estoy aquí para asistir. Y aquí pueden ver el evento, creado en su totalidad con su calendario. Entonces, esto es uno de los tantos procesos que nosotros hemos realizado y siempre mostramos porque es una información de mucho valor. Ahora, imagínenselo en su ámbito. Ustedes tienen un Alfred en su vida, ¿verdad? Y necesitan agendar un paciente. Les llamó el día de ayer, los llamó Douglas Vázquez. Hola doctora, mira, me siento mal. Doctora Adriana, por favor, ¿me podría ayudar con esto? ¿Será que puedo agendar una cita para ustedes? La doctora Adriana le puede escribir a Alfred. Hola Alfred, mira, ¿qué disponibilidad tengo de tiempo para el día jueves 25 de julio?
y te escribe, hola, doctora Adriana, tenemos para esta fecha, desde las 10 de la mañana hasta las 11 tienes una cita con tal persona. A las 12 a la 1 es tu hora de almuerzo. De 1 a 2 de la tarde tienes esto, tienes libre estos horarios. Posteriormente, que me dijo la disponibilidad, la doctora Adriana viene y le comenta, bueno, perfecto, podrías agendar una cita para el paciente Douglas Vázquez que con el título de enfermedad básica, por ejemplo. Ok, señora, es que doctora Adriana está agendada y te hace esta agenda en tu calendario. Es una herramienta que te optimiza bastante. Ya no simplemente escribes o tienes que hacerlo manual o gente que no, que por ejemplo no usa los calendarios todavía, simplemente lo hace escrito o manual o mentalmente. Bueno, creo que mañana tengo una reunión, creo. Esto es una forma de automatizar, de mantenerte organizado y de hacerlo mucho más fácil para ti el no escribir, el no estar anotando en otros lados, simplemente con 2 párrafos en un bot de Telegram, te lo agenda totalmente tu bot. Entonces, es un ejemplo bastante importante que nosotros damos. En este ámbito lo podemos usar para miles de cosas, pero bueno, quiero saber si tiene algún tipo de dudas antes de continuar. No, adelante, adelante. Bien. Per- perfecto. Continuando con esto, el ejemplo número 2 es un ejemplo también de una automatización hecha con la herramienta Make. Esto es totalmente creado para recursos humanos, sin embargo, eh, en cualquier ámbito lo podemos usar porque simplemente se le cambian los nodos. Esto lo pueden ver, esto es un flujo de IA, flujo de inteligencia artificial automatizado. Se los explico rápidamente. Esto es un formulario, ¿verdad? Se hace el formulario pasa por la IA, esto es ChatGPT, pasa por una serie de Java, de programación, para que lo analice y se divida la información, pasa a una sección de un router, que es como una división, añade la información a una base de datos y envía un correo electrónico. ¿Ok? Esto es más que todo hecho para un tema de recursos humanos de currículums. ¿Ok? Sin embargo, en este ámbito, miren cómo lo podemos usar, prendiendo la imaginación un poco. Llenan un formulario sobre un paciente nuevo que tengan o un paciente con unos síntomas. Ok, quieres agendar una cita, tienes que rellenar este formulario. Se lo pasan a dicho cliente, lo tienen en sus redes sociales, etcétera, en su link, como ustedes lo deseen. Lo colocan, la persona rellena su formulario, pasa por la inteligencia artificial para que lo analice, ¿ok? Puede pasar por estos nodos, te pueden hasta eliminar algunos, no hay ningún problema, no es nada tan complejo, y pasa y te añade la información sobre este paciente, sobre la hora, si tenemos información si tenemos disponibilidad en nuestro calendario para la hora que él pueda, y se le envía. Aquí lo añadimos nosotros en nuestro calendario, en nuestra base de datos, y posteriormente le enviamos un correo a la persona. Mira, sí, Douglas, te he agendado una cita para el día 25 de julio, entre las horas comprendidas de 3 de la tarde y 3:30. Por favor, confirma tu asistencia, ya que si pierdes la cita tendrás que agendar otra, un ejemplo. Eso lo hace totalmente automático sin tener que recibir el llamado del cliente, del paciente, perdón, sin tener que hacer por así decirlo, una cita previa, sin tener que contactarse con usted. Simplemente el paciente llena un formulario, el formulario pasó una serie de inteligencia artificial, se añadió esa información a tu base de datos, a tu agenda o a tu calendario y le envió un correo electrónico al cliente con la cita, con la información de la cita. Mira, si Douglas, te hemos agendado una cita o lamentablemente no tenemos disponibilidad para el día jueves, pero puede ser para el día viernes. ¿Te sirve? Quedo atento a tu respuesta, etcétera. Esto es un ejemplo que lo pueden usar también, como les digo, usando la creatividad, la imaginación en esos ámbitos, ¿ok? Aquí, esto atrás de esto viene un prompt, de igual forma, se los comento. Para lo que sirve netamente el flujo como tal, que bueno, es un reclutador de currículums vitae, tienes años de experiencia,
Solamente tienes que tener en cuenta el tipo de área en la que estamos buscando, calcula el número de años, necesitamos que tenga nivel de inglés, conocimientos en Python, ubicación, tipo de contrato, experiencia requerida, entre otras cosas. Un prompt un poco más estructurado porque es una automatización, ¿ok? Requisitos, experiencia, alto dominio de Python, experiencia en herramientas de visualización, Power BI, Tableau, conocimientos avanzados en SLQ, entre otras cosas. Y el resultado, como les comento, de esta automatización, sin mover ustedes el dedo, es el mensaje, hemos recibido tu CV. Hola, Joana, gracias por mostrar interés en nuestra oferta de trabajo. Analizaremos tu CV y nos pondremos en contacto contigo. Como les comento, este es un mensaje que podemos predeterminar en caso de ustedes. Hola Douglas, mira, no tenemos disponibilidad para el día 25 de junio, pero te agendamos una cita para el día 26, día viernes, entre las 10 de la mañana y 11 de la mañana. Quedamos atentos a tu respuesta. Entre otra información, gracias atentamente, la doctora Adriana Valles. ¿Ok? Algo de ese ejemplo básico. Y se añade en una base de datos. En este caso es un Airtable, email, su nombre, años de experiencia, entre otras cosas que le podemos colocar y es totalmente personalizado. ¿Vale? ¿Algún tipo de dudas en cuanto a esto? Ok, el ejemplo 3 es algo netamente práctico. Vamos a verlo acá. Díganme si ven mi pantalla nuevamente. Vamos a ver. Ok, Y se ve la presentación que dice ejemplo la 3. presentación. Ok, ahora se debe ver Telegram, ¿correcto? Sí. Sí, ya se ve. Perfecto. Ahora imaginen este bot. Este es un bot que nosotros hicimos. Tenemos como ejemplo. Se llama Rapidoc. ¿Ok? Doctor Rápido, Rapidoc. Pueden verlo acá. Iniciamos el bot. Start. Hola Douglas, ¿cómo te sientes hoy? Cuéntame, ¿qué síntomas tienes y desde cuándo lo notas? Tengo dolor muscular. Hace unos días fui a jugar fútbol y me golpeé. Algo sumamente básico. La estaba poniendo a prueba. Entiendo, Douglas. Con una cara triste, inclusive. ¿Puedes decirme en qué parte del cuerpo sientes el dolor muscular? ¿Es constante o aparece solo al moverte? Pongo solo al moverme en la pierna derecha. Gracias por la información, Douglas. Según lo que mencionas y nuestra base de datos médica, el dolor muscular en la pierna al moverte podría ser el resultado de una contusión o un esguince tras el golpe que hiciste jugando fútbol. Te sugiero que descanses, evites actividades que puedan agravar el dolor, apliques hielo en la zona afectada durante 20-15 minutos y si el dolor persiste o empeora, sería bueno que consultes un médico. ¿Quieres agregar algo más antes de darte una recomendación? ¿Ok? Entonces, esto es un bot que nosotros, como les comento, tenemos en Telegram. Es más que todo un ejemplo. Pero imagínense que esto es personalmente de ustedes. Esto está atrás de todo este bot. Está una base de datos grandísima de un doctor, evidentemente, con varias especificaciones, varias recomendaciones, instrucciones entre, mira, si el cliente o el paciente o quien te esté dice que se siente mal, preguntarle sobre qué. Si tal persona viene y te pregunta que tiene un síntoma muy específico sobre alguna patología que tienes, preguntarle sobre qué patología, si es alérgico a algo, si es sobre qué tipo de actividad ha hecho, desde cuándo lo ha presentado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este tipo de bots son totalmente factibles y, por así decirlo, básicos para el que lo está usando, porque simplemente responde lo preciso que uno quiere, pero tras de eso lleva una gran cantidad de información. Ahora imagínense que esto es netamente de ustedes personal. De llamarse Rapido, ustedes tienen uno así en Instagram, perdón, en Instagram o en WhatsApp o en el mismo Telegram, como les sea más fácil para ustedes lo que manejen y sea netamente creado para la doctora Adriana Valle, para la doctora Emilia. Entonces, le colocamos todo el historial médico que nosotros hemos visto, los doctores, bases, información, manuales, entre otro tipo de cosas, medicina, para que sirva cada cosa. Le colocamos una gran cantidad de información y a nuestros clientes personales, nuestros pacientes, cada vez que nos escriban por WhatsApp, doctora, mira, me siento mal, ¿será que tengo fiebre 39, ¿qué puedo hacer? En vez de responderlo uno mismo, la persona lo coloca directamente acá y le responde, tengo fiebre 39, ¿qué debo hacer?
tengo, ya me bajó la fiebre al 37, ahora cuáles son las recomendaciones para después. Y otro tipo de cosas, esto totalmente personalizado sería una, por así decirlo, una optimización de su trabajo en gran cantidad. Ojo, vuelvo y les repito, esto nunca va a reemplazar el ojo por ciento de un profesional, ya sea un doctor, ya sea un humano, dirigido a cualquier tipo de área, pero los va a ayudar a potenciar y a optimizar su trabajo. Entre otras cosas, pueden colocarle cada vez que ya siendo una parte cuando ya muera una parte de la conversación, mira, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp directamente porque ya tu caso es un poquito más extremo. Claro, hay casos muy puntuales que, bueno, deben atender netamente ustedes, pero esto es una gran herramienta de valor, como lo pueden utilizar con la inteligencia artificial. ¿Vale? Eh, claro, con esto lo quieren probar, quieren que le pregunte algo, lo puedo preguntar aquí totalmente sin ningún problema. Está activo. Colocar start. ¿Alguien quiere poner a prueba la IA? Sin pena, ¿eh? Sin pena, sin pena. Aquí no, aquí estamos para aprender. Pero Claro, bueno, si no hay, Emilio, si quieres si, abrir tu micrófono. si no hay ningún Buenísimo. tipo de problema, Ah, bueno, yo quiero preguntar si tiene un dolor abdominal muy agudo. vamos a preguntarle. Vale, espera la respuesta. Ok, me respondió, lamento que esté sintiendo un dolor abdominal agudo, Douglas. ¿Puedes decirme más sobre el dolor? ¿Es constante o viene y va? ¿Tienes otros síntomas como náuseas, fiebre o cambios de apetito? A ver, es constante y tengo cambios en apetito. Vamos a ver qué me recomienda. Ok, gracias por la información. Por lo que mencionaste, el dolor abdominal constante junto a los cambios con el apetito podría ser relacionado a varias condiciones. Es importante que estés atento a otros síntomas que puedas aparecer. ¿Tienes fiebre, náuseas o algún tipo de síntoma que quieras mencionar? Esto me ayudaría a entender mejor tu situación. Fiebre. No, Digo, mire, me lo estoy tengo inventando. fiebre. Sí, claro, no hay ningún problema. Esto lo estamos aquí. Tengo fiebre a 39. Vamos a cooperar para ver qué es. Y gracias por compartir esto, Douglas. Con el dolor abdominal constante y la fiebre en 39 grados, es posible que estés experimentando una infección o inflamación en el abdomen. Te sugiero que mantengas una buena hidratación, evites alimentos pesados o irritantes, descansa lo suficiente. Es importante que consultes con un médico lo antes posible para que una evaluación más detallada. ¿Te gustaría que te ayude con algo más antes que el médico te contacte? Oye, ¿y de aquí se puede contactar al médico? Eh, Si le damos la información, sí, realmente aquí esto es una prueba, no tenemos ningún tipo de información de doctor acá, pero es una Ah, prueba, realmente no tenemos cómo contactar al médico en este momento, pero si yo le digo quiero contactar al médico, seguramente me pasa un WhatsApp directamente para yo hablar con él. oye, Pero wow, ahora, muchas gracias. perfecto, ahora les comento esto como un ejemplo. Ahora imagínense tener ustedes esta conversación con un paciente. Realmente siempre va a ser el trabajo y por lo que uno estudió. Sin embargo, es una conversación quizás un poquito tediosa, algo tan básico, quizás porque tenía una fiebre de 39, es algo un poquito más grave, pero imagínense esto que sea un dolor de cabeza y con una simple pastilla pueda solucionarse. Un dolor de cabeza que es porque la persona comió mal, o llevó sol, o ha dormido mal, tiene fatiga, entre otras cosas. Tener esta conversación con un paciente que entendemos que todos estamos ocupados y no sea la respuesta más rápida. No todos ustedes están pegados al teléfono 24/7. Entonces, esta es una respuesta un poquito más rápida y en base a eso, dependiendo de lo que tenga, ya se basa o se redirige al médico encargado. ¿Ok? Esto también lo tenemos en modo de llamada para agendar citas, entre otras cosas.
que llamamos a un número específico, te atiende una inteligencia artificial y te dice lo mismo. Mira, sí, soy Douglas Vázquez, me siento mal, quiero llamar a quiero contactarme con mi doctor porque estoy sintiéndome mal. Quiero agendar una cita lo antes posible. Ah, bueno, mira, Douglas, el doctor Emilio tiene agendas disponibles entre el día 8 de julio al día 10 de julio. ¿Te sirve alguno de esos 2 días? Sí, sí me sirve. Ok, entonces, ¿a qué horario te sirve, Douglas? Mira, me sirve a las 10 de la mañana. Vale, perfecto. A las 10 de la mañana te agendamos tu cita con el doctor Emilio para que puedas ser atendido lo antes posible. Gracias por tu tiempo. Adiós. Eso lo hacemos también netamente en un ámbito de llamada, ¿ok? Pero bueno, quería mostrarles también este ejemplo, ¿verdad? Vamos nuevamente a la presentación. Ok, ok, ven la presentación. Sí, Perfecto. El ejemplo 3 fue ese. De igual forma, aquí les veo, les comento, esto es Alfred, que es lo que vimos acá, pero para que vean cómo está estructurado. Ya vimos cómo está estructurada esta, pero necesitamos ver cómo está estructurado Alfred, que es de esta manera. Se ve un poco complejo, lo es, pero es de la manera como la inteligencia artificial funciona, ¿ok? Cier- Cierta cantidad de automatizaciones, de conexiones creadas, de conexiones entre otras cosas, tanto conectado, aquí está conectado tanto calendarios, notas, eh, base de datos, inteligencia artificial por voz, porque otra cosa que Alfred, como les mostré, el de asistente virtual que tenemos acá, también recibe audios. O sea, también recibe, uno manda un voice, hola Alfred, ¿cómo estás? Mira, me siento mal, perdón, necesito agendar una cita para el día de mañana. La inteligencia artificial va a tomar y va a transcribir esa información por audio y te la va a dar escrita, ¿ok? Entonces, es para que más o menos vean cómo está estructurada. Realmente no se les podría explicar porque es sumamente complejo, pero realmente es una información de bastante valor para que puedan. Y bueno, ya culminando con esto, ¿cómo podrían ustedes aprovechar la IA tanto en el ámbito de la salud como en su día a día? ¿Ok? Con este tipo de automatizaciones que vimos al final, que es la IA operativa, sí puede ser un poco más complejo, quizás asuste sumamente con el simple hecho de verle y decir, wow, esto es lo que puedo hacer una inteligencia artificial por mí, algo que yo hacía o que me tardaba 10 minutos, 15 minutos, lo estoy haciendo en un segundo, en un minuto, o esto me puede aligerar bastante trabajo en mi día a día, sí, en efecto, lo puede hacer, lo va a hacer y uno queda realmente sorprendido porque todo el que entra en este mundo al inicio, también lo digo por mí, que cuando empecé en este mundo, de unos años, lo vi y dije, wow, esto es una locura, esto realmente se va a potenciar, esto realmente hay que ponerlo en práctica porque ya no es el futuro, sino es el presente. Y esto es totalmente, ya está totalmente solidificado en muchos ámbitos. Y en el sector salud no es el único. Como les comento, esto a nivel de clínicas, a nivel de citas, a nivel de gestión de clientes, a nivel de gestión operativa interna, base de datos, a nivel de farmacia, de inventario, entre otras cosas. Esto lo va a potenciar y ayudar muchísimo a tu empresa, a tu marca personal, a ti como persona, a ti como doctor, a ti como persona que usa la inteligencia artificial día a día. Porque ya uno busca en Google lo que no sabe. ¿Qué pasa? Que antes uno buscaba en Google y buscaba el link de la receta que uno quería. Una receta, voy a poner una receta de un postre, ¿ok? Buscaba el URL, buscaba el link y veía la receta y la tenía que leer. Aquí ya con la inteligencia artificial colocas en Gemini o ChatGPT, necesito hacer un profiterol, necesito hacer una torta de pan, necesito hacer una torta de zanahoria. Dame una receta que no tenga leche, que no tenga huevo, que tenga solamente harina, entre otras cosas, que puedo sustituir con la leche porque soy intolerante a la lactosa. Ese tipo de cosas del día a día también lo utilizan, no solamente en el ámbito de trabajo. Pero bueno, nosotros realmente nos encargamos de brindarle la mayor cantidad de información. Estamos a las órdenes de ustedes. Cualquier cosa que ustedes necesiten, nos pueden contactar. Más adelante les voy a dar nuestros números de contacto. Y cualquier duda, cualquier cosa, vamos a tener un área en este momento para poder contestar sus preguntas. Y bueno, nuevamente les digo cómo aprovechar la inteligencia artificial este 2025.
posteriormente a esta charla, realmente no lo dejen en frío, usen las herramientas que busquen, investiguen, sean curiosos con las herramientas que les demostré y coloquen la mejor forma de practicarlo. Para mí, siempre la mejor forma de aprender siempre es la práctica. Para mí, como persona, siempre ha sido la práctica. Busquen gestiones laborales que ustedes hayan tenido, situaciones que ustedes hayan buscado en su día a día. El día de mañana, cuando tengan que buscar algo, digan, wow, ¿qué tal si probamos lo que vi en el webinar el día de ayer? Esta situación que tengo acá, ¿qué tal si la ponemos en práctica con la inteligencia artificial? ¿Qué tal si usamos ChatGPT? ¿Qué tal si usamos Gemini? Lo tenemos en mi teléfono, vamos a buscarlo. Lo pueden implementar, lo pueden usar. Créanme que así se empieza y no pueden correr sin caminar, pero caminar siempre va a dar el primer paso para lo mejor. Entonces, esto, la IA, nuevamente les comento, para sus empresas, marcas personales, lo va a potenciar, lo va a poner un escalón más allá de sus competencias, entre otras empresas, entre otras cosas, y entre las personas que trabajan al lado de ustedes, ayúdenla, potencienla, y realmente esto es un arma de bastante valor. Esto es una información de bastante valor. Llévense lo mejor de este webinar, sigan investigándolo, no lo dejen en frío porque realmente es una información muy, muy, muy importante que lo van a ver este 2025, 26, 27, entre otras, que sigue evolucionando. Si el 2023 para acá, 2 años, evolucionó tanto, no se puede imaginar lo que va a pasar en el 2027. Pero bueno, más allá de eso, les dejo esa reflexión. Quiero que se lleven nuestras redes sociales. Ok, aquí. Nuestras redes sociales está el número de Carol, de Caroline, que ya han contactado con ella. De igual forma, cualquier cosa, les recuerdo que es +58. Aquí tuve un error, porque bueno, es el número de Venezuela. +58, quitarle el cero. Y bueno, nuestro web, intesia.com, y nuestras redes sociales, que es @intesia_bajo, ¿ok? En Instagram. Nos pueden seguir, nos pueden comunicar. Realmente estamos a la orden de ustedes, estamos en contacto para cualquier tipo de información que deseen. Y bueno, les dejo abierto les dejo abierto a partir de ahora para que, bueno, para que puedan hacer sus preguntas, pueden dar su feedback, su retroalimentación. Y bueno, también podamos conversar un poco. Cualquier cosa, estamos en confianza, realmente no se sientan apenados en cuanto a la información. Y siempre, siempre, siempre es mejor preguntar porque quizás tu pregunta es la misma de tu otro compañero que no la quiere decir tampoco. Entonces, vamos a ser un poquito valientes y sin pena, realmente, aquí estamos para ayudar. ¿Vale? Con esto culminamos. A ver, doctora Adriana, Muchas gracias, cualquier Lucas. cosa. Muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Creo que nos ayuda mucho a comprender los temas más básicos e importantes también, fundamentales para el poder utilizar la inteligencia artificial en nuestra práctica diaria. Como ven, estos fueron algunos ejemplos, pero de verdad es que cada quien lo puede llevar con estas herramientas básicas a su práctica diaria. Tenemos algunas preguntas. La primera, creo, aquí de Itzel. ¿Usas, Itzel, abrir tu micrófono para hacer la pregunta? Sí, Adriana, muchas gracias. Yo tenía una duda sobre el último bot que nos compartiste, que me parecía que era el bot médico, Ok. donde yo pregunto cómo se alimenta el bot para que pueda identificar a lo mejor una urgencia médica, cómo le entrenan y con base en qué, si utilizan alguna base de datos o lenguaje médico. ¿Cómo estás, Excel? Sí, mira, nosotros, Gracias. como les comento, eso tiene una base de datos eh, extensa, grandísima, está entrenado, pero Ajá. por más que sea, uno, uno usa sus tips, sus hacks, por así decirlo, con la inteligencia artificial, que es como tiene un prompt tan extenso y tan grande, nosotros usamos la misma inteligencia artificial para que la misma inteligencia artificial nos dé la respuesta. ¿En qué sentido te digo esto? Que el prompt que está muy grande, muy elevado, nosotros le podemos decir a ChatGPT, mira, hola ChatGPT, mira, estoy haciendo un agente automatizado, necesito un prompt muy estructurado y muy bien desarrollado para que pueda entender. Este bot tiene una gran capacidad de actuar como un médico general, no un médico en especialidades, sino un médico general. O sea, un médico que te puede diagnosticar que es un dolor que puede ser una fiebre de 39, que puede ser un dolor muscular, que puede ser entre otras cosas.
Todo eso está en una base de datos que es la directriz que se le coloca al bot. Y ella va funcionando con un flujo de esta manera. Este flujo de esta manera, ¿verdad? No es netamente él, pero es algo de esta forma. Entonces, lo creamos así ya desde Telegram, recibe el mensaje lo recibimos, lo transcribe, pasa por la información, pasa por ChatGPT para que analice toda la información, pasa por un GPT automatizado porque eso sí, él va conectado con los GPTs que le mostré antes. Los GPTs que le mostré antes, que es el, por así decirlo, los agentes directamente de ChatGPT, GPT o las gemas en Gemini, ellos va conectado con eso y actúa de esa manera. Entonces, la respuesta que te dé el GPT te la va a transcribir y te la va a mandar en Telegram. ¿Ok? Entonces, de esa gran base de datos que tiene, nosotros usamos la misma inteligencia artificial para desarrollar algo mucho más extenso y con varias directrices que se nos puede pasar a nosotros. Entonces, es como usar la misma IA para fomentar la IA. ¿Ok? Vale, No sé si te gracias. quedó claro. Si tienes alguna otra pregunta, bienvenido sea. Gracias. Buenísimo. Para ¿Alguien más? gracias. Para complementar un Creo que sí, dime, Adrián, es que en el chat no sé si dicen algo, no lo he podido ver. Sí, No podemos hay más ver. preguntas. Ok, Para complementar un poquito la pregunta, también se puede ok. entrenar al algoritmo con las guías. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de triage, ¿no? Podemos hacer un triage y indicarle a que los tome como referencia para de ahí partir y que haga el flujograma de actividades. Entonces, mucho tendrá que ver qué esperas tú lograr con esa herramienta, para poder justamente indicarle de la forma más adecuada a la inteligencia artificial que siga ese flujo de actividades. Es muy importante Ta- tener agilidad en ese proceso. Tal cual, Adriana. Es así tal cual como lo comentas, que hay que saber a qué va dirigido ese bot, porque bueno, puede ser tanto un bot, bueno, un GPT o un bot para Ujú. ayuda psicológica, tanto para el ámbito de odontología puede ser, tanto para el ámbito de medicina general, cardiólogo, neurólogo, entre otras cosas. Realmente es cuestión del uso que le dé cada quien y que tengamos en nuestras situaciones diarias. Entonces, en base a eso, es como tú comentas, le podemos subir guías, manuales, libros, entre otras cosas, archivos, PDFs. Le podemos subir una gran cantidad de información para que ellos lo hacen. Más allá de lo escrito, de texto plano, porque recibe texto plano, de solamente copiar y pegar, también podemos sumarle archivos de Word, archivos de Excel, archivos PDF, entre otras presentaciones, para que tenga esa información. Y además lo podemos colocar también para que responda con información de Internet. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, bases, eso también sirve para educar, quién sabe, a futuros doctores que están entrando en su clínica o entre otras cosas. Mira, colocamos manuales, le colocamos al GPT manuales de cómo tiene que actuar un doctor en la clínica, las, aparte de los manuales, colocarle directrices, colocarle entre otras cosas. Y ese tipo de información, mira, en vez de preguntarle al doctor principal, ¿verdad? Le pregunta al bot, mira, tengo esta situación con este médico, ¿qué proceso debo utilizar? Perdón, con este paciente, ¿qué proceso debo utilizar? ¿Qué proceso debo manejar con esto? ¿Qué tipo de implemento tengo que usar para atender a este cliente o dónde lo agendo, dónde lo comento? Este tipo de cosas también sirven a nivel de empresa interna, ¿ok? Voy a responder, Adriana, los mensajes de aquí del chat. Álvaro López dice, me gustaría preguntar si puede ayudarme un bot para reclutamiento de pacientes, ¿cómo lo pudiera hacer? Un bot de reclutamiento de pacientes, corrígeme si me equivoco, Adriana, si, o sea, de poder reclutar pacientes para uno como doctor. Sí, Creo que es lo que entendí así, ¿no? puede tener dos sentidos. Uno puede ser un paciente tradicional, tal vez hacer como campañas de promoción, si lo quieren ver así, sobre todo cuando se dedican a ciertos giros, ciertas especialidades.
Y por otro lado, por ejemplo, si tuvieran un centro de investigación, ustedes saben que cuando hay un centro de investigación es complicado hacer el reclutamiento de pacientes porque tienen, tienen que cumplir con características muy específicas los pacientes para poder formar parte de los protocolos de investigación. Pues sería nuevamente entrenar bien ese flujograma, indicar la información que sí puede ser pública y la cual no puede ser pública. Y de ahí llevar de la mano al paciente que tenga intención de participar para, por ejemplo, hacer un registro y un contacto con ustedes en el centro de investigación. Entonces, tendrá mucho que ver Buenísimo. esos flujogramas de actividades nuevamente que quieren lograr para que los contacten a ustedes, teniendo una información de inicio, ¿no? Buenísimo, buenísimo, sí, tal cual, complementando lo que indicas. En caso de un bot, también los puedes tener si ellos tienen un historial médico o un historial y ustedes tengan una métrica de reclutamiento, o como que, bueno, mira, a pacientes con esta cierta patología no los puedo atender por X o Y razón, eso realmente no se discute. Entonces, le colocas esas métricas al bot, ¿verdad? Le colocas esas métricas, le colocas ese tipo de información directrices que tiene que acceder o que no debe hacer, y le colocas por lo menos el historial en un PDF o en un Word, un Excel, y le colocas, mira, necesito saber si esta persona, paciente Douglas Vázquez, con el DNI, tal, eh, es válido para que lo podamos entender en nuestra clínica. Le colocas eso, mandas a la inteligencia artificial y te va a responder, mira, esta persona no cumple con los requisitos porque tiene este tipo de patología, no lo podemos atender, la razón y opciones, le puedes decir este tipo de información, la puedes redirigir a otra clínica, entre otras cosas. Realmente hay muchísimas cosas, muchísimas situaciones, muchísimas gestiones que se pueden hacer con este tipo de bots, siempre y cuando, como te comento, lo adiestres, lo trines con la mayor información posible para que funcione al pelo. Al fin, de igual forma, eh, también, como les comento, siempre tiene que haber un ojo humano. O sea, realmente uno siempre revisar la información, no dejarlo a la larga, porque bueno, al final esto puede optimizar el trabajo, pero siempre es bueno echarle un ojo de vez en cuando para que funcione bien. Y el margen de ensayo y error. Uno no va a potenciar un bot o un GPT la primera vez al 100%. Realmente, cuando uno ve que realmente no le responde lo que uno quiere, uno dice, ¿por qué no me responde este? Vamos a añadírselo en las directrices. Ok. Ah, bueno, pero ¿qué tal si le coloco unos manuales internos de la empresa para que pueda usarlo como referencia? Vamos a colocárselo. Y lo podemos usar y perfeccionar cada uno de nuestros GPT, nuestro bot. Aquí Ismael me dice qué pasa cuando la respuesta generada empeora la situación del paciente. ¿Quién es responsable? Bueno, eso es también el buen uso de que uno le dé a la inteligencia artificial, porque bueno, realmente eso va de la mano con la ética y la política, entre comillas, de lo que sería el buen uso de estas herramientas, porque nosotros podemos actuar realmente podemos hacer que la IA actúe realmente como un psicólogo, como un médico, pero tienen que entender en su totalidad, y eso dárselo a entender quizás a los pacientes de esa manera, de que no es el doctor netamente. Por eso siempre di el ejemplo de que cada vez que me respondiera el bot, me diera, mira, si te sientes mal, siempre tienes que dirigirte a el médico encargado, a un responsable en cuanto a este tipo de situaciones, de tipo de enfermedades, pero realmente no es un doctor, no es un experto, no es un estudiado, simplemente es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros. Por eso le vamos a colocar nuestra información de nuestro conocimiento para patentarlo de esa manera. ¿Ok? Ahora, puedo complementar un poco, no sé si lo han notado, pero cuando las personas consultan este tipo de solicitudes, y les invitaría a que generen un ejercicio en alguna de las inteligencias artificiales que existen hoy, en la mayoría de los casos coloca una leyenda: esto solo es una sugerencia, te recomendamos ver a tu profesional de la salud, o tu médico, o tu psicólogo, etc. Eh, es importante aclarar esta parte porque así como en su momento sucedió con todos los buscadores como Google, Bing y otros, que también ya de un tiempo de acá colocan esas leyendas para que la persona que está consultando no confunda
con sustituir la consulta con un profesional de la salud con una consulta hecha para, en este caso, una inteligencia artificial. En la mayoría de los casos, la misma inteligencia artificial topa las respuestas, es decir, no va más allá de cierto tema, de cierto proceso, y como ahorita decía Douglas, se refiere, si se está complicando, acude a, por ejemplo, a la consulta o acude a urgencias o acude al hospital. Les digo porque ya me ha tocado gente que me dice, ah, sí, la inteligencia artificial me dijo que viniera a urgencias. Entonces, este tipo de procesos, claro, obviamente va a ir con el proceso mejorando, pero ya ahorita ya está tomando estas medidas y los invitaría a que hagan el ejercicio con varias patologías. Creo que, por ejemplo, el ejemplo que ahorita decía Emilio acerca de un cuadro abdominal agudo es claro para que se puede llegar a complicar y no sustituir la ida a urgencias, por ejemplo, con algo que pudiera estarle pasando al paciente. Tal cual, tal cual. Y añadiendo, compartiendo tu idea, Adriana, que el hecho es como que pueden ver esta IA, quizás lo vean no como una amenaza, sino como ese lado negativo de que, ajá, pero si me está dando una respuesta, y no, perdón, me está dando una respuesta que, ya, déjame beber un poquito de agua. Vale, este IA me está dando una respuesta, como dice Ismael, eh, que me puede empeorar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo si así? Todo eso es dependiendo del que consuma ese bot. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene un dolor o algo, una persona natural, normal, lo busca en Google. Mira, me siento mal, ¿qué puede ser? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Google? Mira, puede ser, que ha pasado y es un ejemplo y es como, por así decirlo, una burla también de que, no, me duele el brazo. ¿Qué te dice Google? No, es cáncer de brazo, ¿verdad? Es un ejemplo así. Realmente es también el uso. Realmente dice que por un dolor de brazo no me va a dar ese tipo de enfermedad. Pero es como lo sepan usar. Evidentemente, una persona con una real emergencia médica no debería estar buscando esa información en una IA. Eso es más que todo para dolores musculares. Mira, tengo un dolor muscular que me podrías recomendar colocarme entre ese tipo de cosas. Además, eh, el hecho de que la ética de la IA como tal también se usa de esa manera, de que nunca, nunca, nunca va a reemplazar la sabiduría humana, pero te va a potenciar a ti a mejorar. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo los... ¿cómo puede identificarse el mental bot? Ok, eso ya me lo dijo Ixel, que cómo se alimentaba el bot. Perfecto, ¿cómo lo entrené más de qué? Bueno, ¿cómo mando WhatsApp? Era desde México a ese número. Ok, gracias, doctora Diana, que mandaste el mensaje de Carol allí directamente. Pero bueno, concluyendo esto, quisiera saber si tienen algún otro tipo de duda, se los compartimos. De igual forma, pueden contactar directamente con Carol. También les voy a dar mi WhatsApp, ¿ok? También pueden escribirme de la misma manera. Lo voy a dejar aquí en el chat para que cualquier información, bueno, me pueden preguntar directamente a mí, ya que sería una pregunta un poco más de la IA operativa, genérica, generativa. Lo pueden preguntar directamente conmigo, ¿vale? Muchísimas gracias, Douglas. Sé que algunas preguntas se quedan ahí en el tintero. Creo que esto nos puede dar para horas y horas de platicar. Y Tal como cual, tal cual. bien, además esto está evolucionando muy rápido. Hace un año la situación era un poco diferente a lo que hoy existe y cada vez vemos más inteligencias artificiales, más madurez en el área, sobre todo y cada vez utilizándola para diferentes actividades que nos están apoyando en nuestra práctica. Entonces, pues aprovechen las inteligencias artificiales que existen el día de hoy. Si quieren conocer más, justamente, bueno, vamos a la parte de los avisos. De parte del Health Data Science Program, queremos invitarlos a que conozcan los programas que tenemos orientados para formar líderes en habilidades y herramientas que faciliten el obtener, manejar y almacenar e interpretar datos generados desde el sector salud, buscando enriquecer las estrategias y la toma de decisiones para solidificar el uso de la ciencia de datos en las organizaciones del sector salud. Actualmente tenemos la convocatoria
abierta del curso del Health Data Science Program y próximamente estaremos abriendo también la del diplomado del Health Data Science Program. Pueden conocer más información aquí en la liga o en el QR que aparece en pantalla. Por otro lado, también tenemos los Health Data Cursos, que son cursos orientados a formar líderes con, igual con habilidades para poder trabajar en temas de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y bueno, pueden conocer más acerca de los cursos que tenemos aquí. Y de parte de Intesia, nos gustaría invitarlos también a el curso de inteligencia artificial esencial en la salud. Si gustas aquí, Douglas, puedes platicar un poco más de este curso, por favor. Vale, perfecto, Adriana. Sí, déjame ver si sigo compartiendo pantalla. Creo que vamos a eliminar un poquito esto. Ok, con respecto a este curso, sí, nosotros vamos a dar vamos a decirlo como una introducción. Esto era un abreboca de lo que podría ser la inteligencia artificial. Sin embargo, vimos IA generativa, tanto operativa y unos que otros ejemplos, ¿ok? Pero como les comento, esto es sumamente un abreboca de lo que uno podría, eh, de lo que uno realmente ve por encima, lo que uno no conoce de la inteligencia artificial. Sin embargo, en cuanto a esto, se pueden desarrollar mil y un cosas. Como dice la doctora Adriana, estamos, podemos estar acá verdaderamente horas y horas y horas hablando solamente de esto, colocando ejemplos, colocando, eh, simplemente colocando ejemplos, colocando lo más, hasta lo más simple posible, lo que uno vea como algo, entre comillas, tonto, decía, pero ¿por qué le voy a preguntar esto a la IA? No, solamente vamos a hacerlo, vamos a potenciarlo más, vamos a hacerlo de muchísimas más ganas, vamos a ponerle muchísimo más empeño, vamos a desarrollar muchísimo más este, esta implementación, ¿verdad? Porque como les comento, la IA realmente está evolucionando en todos los ámbitos posibles hasta que antes que ustedes lo vean, porque bueno, uno cuando es de un área en específica, por así decirlo, cuando uno lo ve en un área específica, no ve las demás, pero esto está implementado ya en recursos humanos, en áreas de ventas, en áreas comerciales, en el área de la salud, en áreas de eventos grandes, en áreas de empresas sumamente grandes. Pero bueno, acá vamos a ver, eh, realmente estoy buscando el temario porque Bueno, aquí no lo en la encuentro liga, bien, lo creo que lo tienes. no te preocupes, aquí en la liga que aparece en pantalla y en el QR van a poder conocer el brochure. Ahí pueden encontrar Ok, más perfecto. información y también de igual forma el contacto para poder que ustedes puedan conocer más información. Entonces aquí pueden preguntar. Muchas gracias, Douglas. Vale, no Y te bueno, preocupes, de invitarlos a igual que nos forma. sigan en las redes sociales del Health Data Science Program. Constantemente estamos colocando información de interés, eventos, actividades que pueden conocer sobre más información. De hecho, hace un par de semanas tuvimos la séptima edición del de la Health Data Week, que viene siendo nuestro congreso anual en el que platicamos de muchos temas relacionados a ciencia de datos e inteligencia artificial en el sector salud. Se encuentra grabado en nuestro canal de YouTube, entonces pueden ir a ver las grabaciones para las conferencias que sean de su interés. Y sin más, bueno, pues muchísimas gracias el día de hoy por estar aquí con nosotros y también a Douglas y a Caroline por participar en este webinar. Creo que ha sido de mucho interés y sobre todo mucho valor para todos nosotros. Nos llevamos muchas cosas que revisar, sobre todo, y por qué no, experimentar sin miedo. Vayan y hagan una cuenta en las diferentes inteligencias artificiales y empiecen a experimentar un poco de cómo es trabajar con ellas. Creo que al ir conociendo más un poco de estas nuevas tecnologías, podemos ver qué usos le podemos dar en nuestra práctica diaria. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchísimas gracias a ti, Adriana. Que estén bien todos. Muchas Muy buenas gracias, noches. bonita tarde, buenas noches. Hasta luego.